¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital? Para Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Aimes, es grato que ustedes y que a través de esta cita semanal nos reencontremos con los hechos que han acontecido a nivel nacional, regional y local. Las políticas públicas, en las políticas electorales, en todo lo que acontece diariamente y de que una u otra manera nos afecta, y lógicamente aquí con respeto, con altura, con equilibrio, con todo lo que tiene que ver, tratamos esos temas y en gran parte ya habiendo ido a las fuentes. Política y algo más, otra temporada y en la cual ya hemos venido después de una Semana Santa, ya en torno a lo que es también una tradición, de igual manera todo lo concerniente a lo que es ya dejar atrás la primera semana de este cuarto mes de abril, y que rápidamente nos acercamos a lo que va a ser los comicios electorales del próximo 31 de mayo. Pues Freddy, bienvenido acá nuevamente, estamos acá en esta cita de Política y algo más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta gran invitación a Política y algo más, el programa de la región para toda Colombia, para Santander, por supuesto, y para todo el mundo, donde hablamos de esos temas tan importantes que son las políticas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las campañas electorales, que ya pasaron algunas, donde nos dejó unos congresistas, las que vienen ahora que están muy candentes, presidenciales. Entonces, estos hechos siguen marcando la pauta en estos días. Dice la sabiduría popular, los refranes o frases, ¿no? Al igual que aquellos filósofos de Grecia, de Roma, ¿no? Y que de igual manera esa sabiduría popular ha seguido de generación en generación. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, ¿no? Por ejemplo, para el presidente de la República actual ya se le acabó su última Semana Santa, ¿no? Sí. A los gobernantes del departamento, de los municipios, les queda una. Les queda una. Es decir, terminaron 3 Semanas Santas. Les queda un diciembre, 2 diciembres, ¿no? 2. O sea, qué rápido que pasa el tiempo. Muy rápido. Y de ahí que, lógicamente, pues, en estos momentos, como no, así como se dice, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Elecciones el año anterior, las elecciones atípicas, elecciones este año de Congreso, elecciones de juntas comunales, elecciones de consejos municipales de juventudes, elecciones presidenciales. Siguen en primera y segunda vuelta, ¿no? Elecciones atípicas, es decir, y automáticamente, así como decimos, después de que pasa Semana Santa, en los diferentes medios de comunicación, sobre todo sonoros, decimos con rumbo a la rumba de diciembre. Pues pasan las elecciones del 31 de mayo, 21 de junio, habiendo la segunda vuelta, vamos a las elecciones locales, a las elecciones regionales y locales. Son en octubre del 2027, precisamente. Entonces, sí, este tema de las elecciones, vea que estos 4 años fueron muy frecuentes, no solo en Santander y en Colombia, porque hubo un hecho muy importante que fueron las atípicas. Algo que no se ha presentado muy común en el periodo pasado. En esta fue un tema que se disparó, y entonces hubo elecciones claro. En todos los departamentos, pues, de Colombia, en muchos municipios. Entonces la actividad política se mantuvo. Decimos, como usted que conoce todo lo que tiene que ver el café, ¿no? Sí. Y varias cosechas de varios productos, las traviesas. Sí. Las traviesas que hay, así buena pasa las elecciones también con la parte agrícola, ¿no? Pues la noticia nacional, vamos precisamente, la primera, pues ya declinó, como se veía, ya manifestar Clara López Obregón, es alcaldesa de Bogotá, es senadora de la República, nieta del expresidente de la República del Partido Liberal, Alfonso López Miquelsen, quien venía también haciendo el ejercicio como precandidata, después como candidata a la presidencia de la República por firmas, y que durante esta semana
que acabó de culminar, declinó su aspiración para sumarse, para adherirse a la campaña de Iván Cepeda. Deja uno de sorprenderse, no deja uno de sorprenderse frente a estos hechos, ¿no? Uno dice, bueno, pues si he tomado la decisión de ser candidata, ¿por qué declina? Esto a mí me parece siempre, cuando alguien toma una decisión de ser candidato, es porque cree que tiene las capacidades de hacerlo. Y declinar, pues, son, creo yo, por dos opciones, de que en verdad no tenía presupuestado ser candidata, o es una estrategia. Simplemente pongamos nuestro nombre a sonar y luego adherimos una campaña. Pasa como en las regiones, en las elecciones locales, cuando alguien quiere ser candidato y termina adhiriéndose para luego disfrutar de las mieles del poder. Pero también podría ser que es una estrategia de la izquierda para sentirse más unidos, ¿no? Que pasa muy distinto en el otro lado. Freddy, pues a veces quienes quieren probar suerte, ¿no? Medirse. Por eso, pero no termina. Pero si no ven el respaldo, yo pienso que es lo más congruente, ¿no? Si ven que no caló el nombre, el que haya realmente que haya sido recibido esa propuesta, pues yo pienso que consciente. Y lo otro es que quienes en los primeros pasos, pues para decir que son precandidatos, candidatos y declinan, para acordar, también, para negociar, para decir refuerzo a esa campaña, refuerzo a aquella en la cual me adhiero, ¿no? Tiene sus unas y sus otras. Y con todo el respeto de la doctora Clara López, no tiene la capacidad electoral de competirle a unos candidatos que las encuestas marcan como posibles ganadores. Sí, claro. Ellos no marcarán, yo no sé, marcarán al menos una sola cifra en las encuestas. Entonces dirán, ¿para qué seguimos adelante? ¿Para quedar como un zapato? Pero sí miramos los 13 candidatos que aún se mantienen hasta donde respetando, porque esa es la democracia, ¿no? Sí. Que permite las opciones primero por grupos significativos, por las mismas firmas o por el aval de los partidos. Entonces hay quienes, pues, si de pronto consigue el aval, como se dice coloquialmente, pues me inscribo. Sí, señor. Y si recibí las firmas, hice un trabajo de recolectar las firmas, pues también, en fin, son las alternativas que también la democracia permite y hay que mirar desde ese Pero punto si va a de vista, aparecer en el tarjetón. elegir y ser elegido. La doctora aparece en el tarjetón, claro, pues. ¿El tarjetón quedó definido? Sí, la ficha estipulada para renunciar ya estaba todavía. Ya aparece ahí, a ver. Pues hay que ver ahí esa incógnita, esos retiros que en una alcaldía, en una gobernación o una presidencia. ¿Qué ha pasado, no? Después. ¿Cómo se cuentan? Si realmente fue esa adhesión sirvió matemáticamente, electoralmente, en votos de sus amiguitos, respaldaron esa fórmula a la cual esa persona se adhirió. Pues qué incógnita, ¿no? Sí. En torno a eso. Otro de los temas, pues que ha sido noticia, ¿no? El pasado mes de diciembre, y que esos rifirrafes en la materia financiera, en materia económica, el decreto presidencial por medio del cual el decreto presidencial número 1390 del cual pues la emergencia económica con base a situaciones para cuadrar caja el presupuesto nacional del año 2025 y 26 pues aspiraba a recaudar 11 billones, pero que parcialmente, que en algunas circunstancias momentáneamente, en fin, pues la Corte Constitucional durante esta semana le dijo, no señor, la declara inexequible la emergencia económica a través de este decreto, y en la cual pues vienen también incógnitas antes, durante y después, porque dice que se ha recolectado más o menos 1 billón de pesos. De esos 11 que se empezaban a recaudar. ¿Qué va a pasar con ese billón? Ese dinero, ¿qué? Se pregunta más de uno. Se devuelven a los contribuyentes, pero por ejemplo los licores ya se consumieron. Claro, ya se pagó. Usted, ya el amigo, ya yo cancelé ayer ese consumo. ¿A quién se lo devuelven? Incógnitas que ni los mismos entes... Habrá que mirar si la Corte Constitucional dice frente a eso qué se va a hacer, porque usted lo ha dicho muchas veces acá, las Cortes terminan ahora legislando, ¿no? Sí, claro. O simplemente dice inexequible. ¿O qué va a pasar con ese recurso que se Sin embargo, pues ya se alista el otro decreto durante estos primeros días de esta segunda semana, el decreto presidencial por la emergencia de Córdoba, de Sucre, de otros departamentos por la ola invernal, entonces que va otro decreto. Que tiene que pasar también luego
por la Corte Constitucional. Sí. Sea que el Congreso la apruebe, Sí. o sea que no la apruebe, que sea un decreto presidencial, ¿no? Sí. Entonces la Corte, pues, estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Sí. Cualquiera de esas situaciones, pues, lógicamente, Sí. está en ese señor. colador. Sí. Está en que estamos con las Cortes, estamos Sí. el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, pues, queda esa situación para lo que se expide otro decreto, lógicamente con el fin de recaudar, de cuadrar sí. caja del Sí, presupuesto sí. 2025-2026. Y es un tema que también la oposición había tomado diciendo que todos estos recursos, precisamente en época electoral, podrían ser utilizados para otras cosas, Sí. sobre todo los de las emergencias invernales y demás, ¿no? Pero estamos en un Estado de Derecho, Sí. volvemos a eso, la ley en cierta forma no lo prohíbe. Sí, ahí está. ¿Qué puede hacer? El Ejecutivo, sea un alcalde, sea un gobernador, en este caso un presidente, pues pasa al Legislativo, Sí. a un consejo, a una asamblea, en este caso al Congreso de la República, Y se dará el trámite aprueba o no respectivo. aprueba. Y si Sí. no aprueba, pues lógicamente decreto. Y si aprueba Sí. también va a También. a las cortes respectivas en torno a eso. Entonces, pues durante estos 3 meses largos que aún le quedan al presidente, pues veremos muchos de esos rifirrafos en Oye, ¿y torno. qué irá a pasar en esos 3 meses, Luis Eduardo? ¿Será que nos seguirá sorprendiendo Gustavo Petro? Algo irá a hacer en esos 3 meses también. Pues en tiempo electoral da para todo, ¿no? Sí, señor. Para quien tiene el lapicero y para la oposición, ¿no? Sí. Todo se vuelve protagonismo Claro. en materia electoral porque todo está enmarcado precisamente en una contienda electoral. Sí. Volvemos, que eso es similar, es una pirámide en los municipios cuando estamos cerca a una elección Sí, señor. local en el departamento, y en este momento que estamos a escasos días ya de la elección presidencial del próximo 31 de mayo. Amanecerá y veremos. Sí, señor. Dijo el ciego, amaneció y no vio, Sí, ¿no? sí. Bueno, otro que tiene que ver y que a todos nos toca, Sí, ¿no? señor. Durante esta semana, fíjese que ya se habla de unas cifras considerables de pérdidas, sobre todo en la parte agropecuaria, ¿no? Sí, señor. La parte agrícola, Sí. los paros, Sí. los cierres, con base precisamente a esa protesta de Sí. lo que tiene que ver Con la actualización. con la actualización catastral, catastral. Sí, señor. multipropósitos, ¿no? Sí. Que yo no sé hasta dónde, Freddy, pues hasta dónde se han venido botando la pelota, ¿no? Sí. Porque dice la historia que de 2016 viene hablándose de esto, ¿no? De las conversaciones del proceso de paz, Sí, señor. que eso quedó plasmada en ese primer plan de Sí. desarrollo, después siguió el del 2019 y ahora quedó en el del 2022, y que eso fue a través de una ley de la República, una ley, que sí, el señor. Congreso fue el que aprobó esa ley de la Sí. República. Y el presidente la sancionó en su momento. Y el más reciente, que está vigente, el plan de desarrollo del año 2022, pues había como una especie de luna de miel Bien. entre el actual presidente y ese Congreso y los Sí. partidos que unos se declaraban Sí. de gobernistas, Sí. otros independientes y otros de oposición, pero tuvo mayorías y aprobaron ese plan de desarrollo del Sí. 2022, y es que el que realmente está rigiendo a lo que tiene que ver esa actualización catastral, que a todos A todos nos un toca, poquito. a todos nos va a tocar. Y es que es un tema muy técnico, como usted lo dice, que es de una ley nacional, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, ¿no? Que se ha convertido en una papa caliente. Sí, claro. Entonces, el alcalde, que es el último pues, de esa cadena, y no, eso no es responsabilidad mía ni del consejo, porque también a los concejales los meten en eso, ¿no? Luego que el gobernador, no, que luego que eso es el presidente de la República, pero ha generado unos impactos difíciles, Claro, difíciles, y se vieron las protestas. Hasta de orden público, usted lo ha visto en Claro. algunos cierres de esas vías. Aquí en Santander, Claro, aquí en Santander porque se presentaron unas manifestaciones en el área Son los metropolitana. departamentos que más nos ha afectado, Sí. a Santander, a Cundinamarca y el Caquetá, sobre todo en la parte rural, ¿no? Sí, señor. Y ahí es todos, porque es que cuando hablamos de lo que usted manifiesta, Freddy, que es eminentemente técnico, lo es. Sí. Cuando hablamos del plan de desarrollo del 2016, el del 2019, el del 2022, vía Congreso, Sí, ¿quién le presentó eso?
Pues el presidente del turno, el del 2016, el del 2019 y el del 2022. Sí. ¿Y quién aprobó? El Congreso de la República. No, pero nos salen con tecnicismos y a nosotros, a los de a pie, esos tecnicismos no nos sirven. Ajá. ¿Es solución? Pues la al solución problema? porque un predio normal Claro. se ha disparado y ha generado, por supuesto, en la canasta familiar un problema importantísimo. Entonces se llega a que cada quien, como usted lo decía, se bota la pelota. Entonces, bueno, ya ese presidente del 2016 ya no está. No está. El del 2019 Sí. tampoco. Está este. Pero es y este le toca responder. Claro, porque claro, eso tiene una razón social y claro. la razón social la tiene usted, el presidente Exacto. de la República. El representante legal. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿hasta dónde, cuando se dice que es el Ejecutivo, Sí. que es el Congreso, que es Planeación Nacional, que es el IGAT, que son los departamentos, que son los municipios, porque ellos adoptaron Sí. los planes de desarrollo, ¿no? Sí. Porque todo va encadenado, todo está articulado. Sí. Ese plan de desarrollo del municipio, Sí. ese plan de desarrollo del departamento tiene que ir a fin Sí. por el plan de desarrollo. Y métale también que el plan nacional. de ordenamiento territorial también Exacto. tienen que ver, y entonces ahí meten también a las corporaciones autónomas, ¿sí? Claro, la parte ambiental. la CMA y la CAE, eso entran ahí todos en ese Todo baile. el plan de desarrollo. Sí, señor. Entonces, pero en el fondo, ¿qué? Pues decía alguien, ¿quién se beneficia y quién se perjudica? Porque las rentas municipales de cualquier municipio, pues se nutren de eso, el Claro que impuesto sí, predial. claro que sí. Y entre más se haga el ajuste de esa actualización Más ingresos catastral, entran pues al más municipio. ingresos entran, Sí, ¿sí? sí, Y total. entonces de ahí cuando dice, bueno, los consejos con los descuentos, con los incentivos tributarios, Sí. qué sé yo, con el IGAT No, también. pero que por debe más ser. descuentos que tengas, eso va a pagar, va a Porque pagar es que bastante. el problema Eso es este, el problema muchas veces no se ha ido al fondo, pienso yo, Freddy. Sí, señor. El problema no es ni siquiera el impuesto predial, porque es que incluso en algunos bienes ha bajado el impuesto. Se ha presentado una situación, yo conozco varios concretamente. que hacen el reclamo y se los bajan. O que se les bajó porque resulta que ese previo, sobre todo urbano, ¿no? Sí, Y muy pocos en lo rural, pero en lo urbano por lo general se ha presentado de que, un ejemplo, alguien pagaba, por decir algo, el impuesto predial 1 millón de pesos, un Sí. ejemplo, y resulta que le llegó por 700. Entonces, no No hay dio nada. nada. Exacto. Claro, Pero total. entonces, ¿a dónde voy yo, Freddy? De que no es el impuesto predial y en otros se incrementó. Sí. ¿Por qué? Porque dice que aunque la norma dice que no puede incrementarse el impuesto predial más del 50% del año anterior, pero poco a poco tiene que irse equiparando hasta llegar al 100% de ese avalúo catastral, Sí. que va a un tope de una comparación con el Sí, sí, avalúo comercial, ¿no? Sí. Pero hasta dónde también no solamente afecta ese impuesto predial, sino llega otro impuesto. Por eso, ¿quiénes se benefician? Que no ¿Quiénes es solo el fabricamos? impuesto predial, por eso usted lo dice. El impuesto predial del municipio se beneficia porque va a haber más ingresos. Claro. ¿Sí? El recaudo es mayor y el recurso va a llegar nosotros más. tributamos de una u otra manera, nos toca, entonces se incrementan los arriendos, se incrementan muchos los derechos notariales, los de registro, qué sé yo, pero también es otras personas que han analizado la renta. Ahí sí volvemos a lo que comúnmente se dice, Sí. multimillonarios de papel, porque usted tiene un predio, un ejemplo, una parcelita que está valorada, por decir un nombre, ¿no? Un número. Un valor. 300 millones, por decir una parcelita, más o menos. Y resulta que se la pusieron a valer 2.000, 3.000 millones Sí, de pesos. ¿usted cree que eso va a valer eso? A la hora de la Más de verdad, el uno que va a dice comprar, eso. no, usted le puede decir, y que tiene su carajito, tengo 2.000 millones, Exacto. pero la parcela vale 300. Entonces, ¿quién se la puede comprar? Pero el caso es que ya no solamente es el impuesto predial en lo que usted tiene que tributar allá en ese municipio, sino que ya entra a otro nivel, que es la DIAN, que es el impuesto a la renta, ¿no? Por eso usted, ¿qué Y le tiene dice? que justificar de dónde lo No, volvieron no, a no. usted multimillonario. No. De esos Qué 300 locura, ¿no? millones ya se... O sea, ¿hasta dónde es realmente el problema? Está casado, el problema ya está, es la solución que todos, por eso los paros, por eso aparentemente este fin de semana una calma, Sí. mientras se establecen las mesas de Ya están negociación, las mesas. pero lo que vemos sin ser pitonizos ni ser... ahora que están de moda los astrólogos, Sí, y los que definen las los astrólogos candidaturas. y los astrónomos, pues se va a resolver porque volvemos a decir, porque es algo eminentemente técnico, Sí, muy técnico. algo que ha tenido un proceso desde el 2016 y a través de una ley de la República. La ley de la Sí. República no tienen que dar las vueltas considerables, las 4, las 3 vueltas, las que diga en torno a eso. Yo no sé hasta dónde. Vamos a ver qué termina eso, al menos este paso por Santander con el cierre del aeropuerto, Sí, sí, con el sí. bloqueo de unas vías, generó un impacto
difícil en estos 2 días, ¿no? Pero siendo un problema nacional, Freddy. Es netamente nacional, o sea, aquí hay que decir. Que hay unos departamentos, ¿por qué razón? Pues se justifica también técnicamente, ¿no? Que algunos municipios, algunos departamentos se venían haciendo escalonadamente. También es cierto Poco a que poco. hay municipios Que fueron donde hacía responsables. más de 20 años o hasta más no se hacía esa Sí. actualización catastral. Entonces, Y por eso es el impacto. entonces se habla de un impuesto justo. Justo y razonable. Sí, ¿no? señor, sí, señor. Porque también es cierto, en algunas circunstancias, un bien que todavía vale una finca de 5 hectáreas, Sí. vale 2 millones de pesos en sitios considerables, ¿no? Sí, claro, eso Porque depende, hacía sí, señor. 20 años no se actualizaba. Pero lo que es gran parte de lo que se requiere es un impuesto justo y razonable. Y los mandatarios dejaron, eso dejémosle la actualización al otro, porque yo me he hecho problemas encima. Y decimos lo que decimos técnicamente, Freddy, pero ahora esa parte humana, de que iba el perito, de que iba valorizaba, Sí. hacía los avalúos técnicos, porque para eso es un topógrafo, para eso es un ingeniero, para eso es un geólogo, para eso es un economista, los que suman todo eso, pero ahora un dron, y el dron se equivoca también de acuerdo a cómo lo alimenten, ¿no? Claro. Porque No, se ha presentado que fácilmente una persona tiene, o una familia tiene Sí. 50 hectáreas. Sí. Pero el dron lo marca como 50 hectáreas, pero realmente servible. ¿Cuál es estamos de ahí? hablando Es una reserva. De 2, 3 y está alrededor de una cuenca Solo su hídrica. casa es lo que sirve Exacto. y al frente donde tiene sembrado algo y tiene unos pollos, pero lo demás es reserva natural. Pero el dron sí lee todas las 50 hectáreas. como Tecnicismo tal. que se hace desde los escritorios, que yo creo que lo hacen con buenas intenciones. Sí, 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 Ellos claro. no calcularon eso para que pasara esta drama, esta tragedia en Colombia, pero es lo que uno hace desde los escritorios. Pero Muy referente difícil. a este tema, me daba la tarea de oír Sí. y no oír, de oír, pero no los oí a los candidatos presidenciables Sí. durante esta semana que pasó No. hablando de No, eso. no lo es dijeron. decir, con el Congreso que llegó nuevo, si yo soy presidente, entonces vamos a mirar, vamos a revisar, así hay un proceso de paz del 2016 que quedó plasmado, que los planes de desarrollo de ese año, el 19, el 22, de este nuevo plan de desarrollo que vamos a formalizar o a formular, vamos a hacer los replanteamientos. ¿En silencio administrativo? Pues al será? menos esperemos en los debates que se hacen frecuentemente en las campañas y a los que a veces los candidatos se apartan, Sí. al menos tocar ese tema, a ver qué le van a presentar, porque ese chicharrón le toca el que viene. Pero, por ejemplo, aquí en Santander, que fue una zona más afectada, las regiones, estuvieron dos de los sí. más opcionados, Sí, señor. según las encuestas, ¿no? Sí. Según lo que se dice en la parte técnica también, Sí, señor. de lo que tiene que ver las cifras, dos de los más opcionados estuvieron acá y no dijeron nada. Y fueron Y a afectados. los medios no le dieron, porque tuve la oportunidad y uno de los requisitos que es este tema no lo toca el candidato hoy porque no está preparado. Los consultores, los asesores todavía no lo han nutrido. O sea, Sí, inaudita esa es la realidad. cuando es esa un la problema realidad. inmediato, un problema que nos está afectando De soluciones venía inmediatas. represado. Sí. Y ya el chichón, como se decía popularmente, durante estos días reventó con los paros. Sí. Y eso que A ellos les afectó los que usted me está nombrando, que estuvieron en Bucaramanga, porque sus agendas se retrasaron Exacto. debido a el cierre de la vía en Lebrija. Por ejemplo, en Bucaramanga, que fueron la llegada ahí en Neomundo de Paloma Valencia, Sí, señor. de igual manera Iván Cepeda en la la Plaza plazoleta. Luis Carlos, pues se dice que delegaciones de municipios No llegaron, lejanos no no pudieron pueden pasar. llegar porque no hubo paso. Sí, es Entonces, que cierto. por eso no se vio. ¿A usted está diciendo que por eso no se llenó la plazoleta cívica? ¿O sí se llenó un poquito? Desde los salones, hay achaques para todo. Ah, no, sí, Entonces, sí, bueno, sí. pues esperamos, ante todo, es solución a este problema. Pero lo que sí decimos es que los candidatos, ninguno de los 13 candidatos se pronunciaron en torno a esta situación. Y aquí en Santander, la zona más afectada de los dos que hicieron presencia, no dijeron ni mu Sí, referente bueno. a este tema del avalúo catastral multipropósitos que da para el impuesto predial multipropósitos y que es para la inversión de los municipios, de saneamiento, de la parte ambiental, bueno, todo. Y algunas personas que han aspirado a elecciones ahorita recientemente se volvieron técnicos en el tema, ¿no? Y Sí, expertos, claro, y asesoraban. claro, Y venga, yo le hago la demanda, el derecho de Sí, petición. Bueno, eso está bien a la hora de la verdad también. Hay que decirlo. Pues de todas formas, cuando estamos en un tiempo electoral, sea en este caso nacional, Sí. con miras allá a uno regional, pues
se habla de un protagonismo, Sí, ¿no? señor. Y eso es parte hoy cuando de las redes, pues cualquiera pues con un celular pues quiere hacer Sí. protagonismo, ¿no? Y eso es Ya interesante, eso es otra cosa es también, ¿no? interesante también Eso desde es ese otra punto de cosa, sí, vista. señor. Y hablando lo que usted dice, los debates, ¿no? Los debates, pues dice, durante esta semana, Sí. Abelardo de la Espriella, el Tigre. El Tigre. Que él no asiste a debates. Ay, el Tigre. ¿Por qué no quiere asistir? Donde no esté Iván Cepeda. Ah, eso es más difícil. No, Porque dice que si está Paloma, que si están los demás Sí candidatos, se convierte, que no va, se convierte en un conversatorio. Y cada quien esgrime, pero no hay el debate correspondiente. por eso, pero el Tigre está diciendo que es que si va a Cepeda, él no va. Que si va, él sí va. Ah, no, él lo que quiere es demostrar que, o pensar que él es el que va a derrotar a Cepeda, Ajá. ¿no? Que es el que marca en las encuestas estar ahí arriba en mano a y que mano. los otros no valen nada. Exacto. Pero eso no va a pasar. Eso, Bueno, pero ¿sí? eso es lo que el equipo asesor... Y Cepeda dice que tampoco que quiere sí, ir porque van a coger es atacarlo. Efectivamente. ¿Qué cosas? Tal vez cuando ya está llegando, en este caso, a las manifestaciones, ofrece una rueda de prensa de 5 o 8 minutos, Sí. genéricas, porque es que ya se está volviendo de moda eso también, ¿no? De que es que yo no sé hasta dónde, pues, realmente el ciudadano quiere saber y a través del periodista que le pregunte temas, no los que se trajinan constantemente, sino Y temas las que ruedas de realmente prensa ya afectan. son básicamente Entonces controladas. Llega y le dice el jefe de prensa o de comunicaciones o el equipo asesor de comunicadores, de comunicaciones de esas campañas Sí, señor. presidenciales a los periodistas. Páseme los temas que van a preguntar. Previamente me la Previamente los temas. O sobre estos Sí. temas es que va a rodar la rueda de prensa. Que Es algo decir, similar pasó en una de las venidas del Tigre. Se molestaron los no periodistas. podría ser una especie de censura, No, una censura. total, porque el Veta- periodismo ve- tiene que ser autónomo de Claro. preguntar lo que desee bajo las líneas del respeto, creo yo. Y por supuesto, el candidato en este Claro. caso, el verá si responde o no responde, No, porque tampoco es resolverlo, una obligación. porque son inquietudes, Claro. o como decía un expresidente, la segunda, ¿qué pasa con Ah, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Listo. Sí, listo, Pero no respondió. Es más, quedará la duda, pero aunque ella sigue respondiendo, ¿no? Sí, señor. Pues son situaciones que cada quien plantea, pero hasta donde los colombianos queremos saber desde minucias, desde cosas personales de Sí. ese candidato hasta lo que piensa. Mire, situaciones que de aquí vamos a surgir, que esto, lo que estamos diciendo, el impuesto de lo valúo De la catastral, sí, actualización. O sea, a todos nos afecta. Pero mire, a todas las clases sociales. aquí lo hemos hablado también sobre la necesidad de todo el tema electoral, darle una transformación, ¿no? Y eso hace parte. Claro. Que los debates sean obligatorios, no solo para los presidenciales, sino para todas las elecciones en Colombia. Claro. Porque pasa eso que cuando los candidatos se creen que van adelante porque las encuestas se lo dicen yo no asisto porque me van a coger es atacarme y entonces puedo perder puntos. Pero Claro. yo creo que se debe hacer obligatorio Lógicamente, los debates. darle la los altura, debates. ¿no? Porque también darle la altura a esos debates. Pero eso ya que se depende hacen de la persona, nacionales, Luis Eduardo. Que se hacen Eso en sí no las se puede regiones, que se hacen, legislar, ¿sí? ¿no? Pero al menos se puede legislar que el debate está sea... la academia, Sí. ahí están los gremios, ahí están los medios de comunicación, toda la fuerza viva. Pero imagínese pedirle respeto a unos candidatos, el del Balín, por ejemplo. Imagínese eso usted. ¿Cómo sería eso? Recordemos a nuestro paisano Rodolfo, pues él con su chabacanería, imagínese. Decirle, venga, mantenga su compostura. Su equilibrio. No, eso es difícil. Bueno. Pero sí se puede legislar, es que sean obligatorios debates y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, durante esta semana también algunos de los partidos tradicionales, ¿no? Ok. Dicen, pues perdieron la opción de tener presidente, ¿no? El Partido Conservador perdió esa opción, el Partido Los Liberal liberales, también, la U. la U, Cambio Radical, que son los partidos más, o sea, que vienen en una trayectoria, Sí. ¿no? De tener sus propios candidatos. Sí. Entonces las bancadas se reunieron durante esta semana y optaron en que descartan a quién no le van a dar el respaldo. Entonces, Sí. por ejemplo, el partido de la U, De la el U. Partido Liberal, el partido de la U y Cambio Radical, pues hicieron, y el Partido Conservador, Sí. hicieron reunión de bancadas para definir a quién no ¿A quién le no? van a quién no le ¿Qué van tal a esas respaldo. cosas? Eso han Dijeron utilizado, a ver, ¿a que quién vamos a apoyar? que a Iván Cepeda no le van a- Sí. Pero también surgieron divergencias, como estamos en Sí, disidencias. es democracia. Disidencias, entonces ya en algunos partidos también senadores
o representantes se han hecho sentir, dicen que no les pueden poner disciplina de perro, Sí. que ellos los votos los obtuvieron no solamente de simpatizantes, Total. de integrantes de esos partidos. Claro, y si sino- es una lista en voto preferente, Ajá. pues votan por el candidato. Otra cosa es lista cerrada. Pero ¿hasta dónde la disciplina? Sí, porque también. porque cuando la Constitución del 91, después viene querer formar partidos, se volvió fue una... Pues ahí tienen que irse a los estatutos de los partidos Claro. y definir cómo es eso. Si los congresistas tienen la facultad de tomar la decisión de a qué apoyar al candidato, o es un directorio nacional, o es un gran consulta desde el partido, ¿no? Eso sus estatutos lo definirán. Exacto, pero también aún estando aquí se crearon, hay dos palabras que cada rato se montan, ¿no? La incisión, ¿cómo es la? La decisión, que es la división, Sí. pero aquí más allá de tomar esa decisión de hacer la decisión o la decisión del partido, Sí. que es otra cosa Casi distinta, que dejar libertad, en otras es palabras. decir, más bien, déjenos en libertad Exacto. de escoger nuestro candidato. Pues la decisión es volver un partido, partirlo en dos partidos Pues o en tres. eso dio pie a que se... ¿Aquí en cuál partido está pasando en eso? el partido de la U, por ejemplo, el senador Correa, que fue Ok. reelegido por este partido, y dice que algunos otros senadores, y de igual manera que un número de parlamentarios, pues salieron con una frase, objeción de conciencia. Ah, es como los médicos y el Sí, ejército. Sí, sí, sí. No es que yo no voy, esto por la objeción de conciencia. Exacto. Entonces dicen, yo tengo libertad. Si bien es cierto, hago parte de una institución, de unos partidos, entonces viene otro rifirrafe. Y son principios que están Exacto, por encima de otras consagrados cosas. del derecho internacional y bueno, qué sé yo, del derecho a elegir y ser elegido. Bueno, qué sé yo. Entonces se forma el rifirrafe interno, no solamente en el país, sino en los partidos también. Sí, pero bueno, vuelve usted a lo que está diciendo, la disciplina, y usted cuando toma la decisión de ser militante, bueno, militante no, sino candidato, usted se Pero- inscribe a un partido, pero- por tanto acepta el reglamento de su partido. Pero, es que Freddy, eso funciona. porque- ¿Usted imagina que no hubieran reglas? Porque, exacto, toda institución, los partidos, pero ahí viene el que no se cree en los partidos. Cuando los partidos tuvieron, y por eso se reclama una reforma Sí. eminentemente electoral y política en torno a eso, cuando tuvieron la oportunidad de construir verdaderos partidos, Sí. pues no tuvieron la voluntad política Sí. de quienes en esos momentos son dirigentes, los que aún casi que Sí. están todavía, de crear verdaderos partidos de simpatizantes y militantes, Sí. de unos estatutos, de una disciplina. Entonces por eso se está presentando lo que se está presentando. Sí. Oiga, Luis Eduardo, y usted ahorita que está hablando de este tema también me hace caer en cuenta algo que está pasando a nivel nacional, también con, por supuesto, los candidatos, por supuesto, a la presidencia y los partidos. Es que por ahí han salido con esa tesis de que es que algunas campañas están con el establecimiento y ahora entonces estamos en contra del establecimiento, cuando en el pasado hacían parte de ese establecimiento, cuando en el pasado se beneficiaban de ese establecimiento, es más, lo saqueaban, y ahora no les gusta el establecimiento simplemente por un discurso populista. Y también aquí hay que decirlo, al coordinador de las regiones, al doctor Jaime Andrés, al cual yo lo aprecio mucho, santanderiano, y que coordina las regiones en la campaña. El pastor. Sí, el exalcalde de Bucaramanga. Es concejal, es alcalde. Exalcalde. Pastor sí es todavía. Sí, lo sigue siendo. Que salió en un video diciendo que las maquinarias políticas las iban a derrotar, pero es que no se acuerda el doctor Jaime Andrés que su maquinaria política y la maquinaria política de Santander fueron los que llegaron al alcalde Portilla, Bucaramanga. O sea, la maquinaria es mala cuando no está conmigo, pero es muy buena cuando yo la tengo. Entonces, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa con la incoherencia política? Hablando mal del establecimiento, hablando mal de las maquinarias. Entonces uno entiende eso. Yo no lo entiendo. Lo mismo que cuando llegamos a los estrados judiciales, que lo hemos comentado, y no estamos descubriendo que el agua moja ni el agua tibia. Es decir, cuando a mí me conviene un fallo de una corte, Es que eso es que en derecho. la ley obra en derecho y pues tiene la razón, pero cuando no, pues la frase común, Sí. que la acato pero no la comparto. Sí. O compraron al juez. O sea, Para fallar en contra mía. efectivamente. Entonces, volvemos a la disciplina de los partidos. Sí, señor. Porque aquí no se ha habido la preocupación
de quienes han regido los destinos de los partidos tradicionales, incluso los nuevos que han salido, de realmente constituir verdaderos partidos políticos. Es difícil, ¿no? Entonces volvemos a la disciplina. ¿Quiénes tienen disciplina? Pues los que tienen candidato. Porque es una disciplina de un partido. Cuando el Partido Liberal tenía candidato, era el candidato del Partido Liberal. Sí. Cuando el Partido Conservador tenía candidato del Partido Conservador, era el candidato del Partido Conservador. Es decir, había una disciplina. ¿Ahorita cuáles tienen disciplina? En este momento, pues los que tienen disciplina, porque les toca, entre comillas, el pacto. El pacto histórico. Porque además tiene el lapicero con Cepeda. Y cuando tiene del Centro Democrático, porque tiene candidata. La principal oposición de Colombia. Efectivamente, entonces los únicos que tienen disciplina, entre comillas, ¿no? Y porque hay unos jefes naturales. Sí. En el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así es, un mesianismo, ahí lo tienen. Con disciplina, por las buenas o por las malas. Igual manera, cuando hablamos del pacto histórico, también pues tiene presidente activo. Es el que pone las reglas de juego y el que no, pues se va. Así es. Entonces, y sobre todo cuando son listas cerradas. Porque es que a usted yo lo puse de primero, de segundo y de tercero. Y usted es congresista porque yo lo puse ahí. Exacto. Y ya. ¿Sí? Y eso pasó, me contaban ahorita en esta legislatura, que algunos congresistas del pacto histórico en alguna reunión con el presidente Petro, eso les digo, no, señores, ustedes aquí no tienen que exigirme ni pedirme nada, porque la lista la armamos de tal manera que ustedes estuvieran acá. Ajá. Si no fuera porque armamos la lista aquí, ustedes no estuvieran acá, como que le estaban haciendo sindicato a Petro. Y pasa lo mismo en el Centro Democrático. Venga, señor, yo lo puse a usted de tercero. Venga, mijito, yo lo puse a usted de tercero. Entonces, aquí no me dan el sindicato. Efectivamente. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias, pues le toca someterse. Primero, por lo que usted manifiesta, una lista cerrada, fue de acomodamiento, fue de las directrices, fue de una, entre comillas, una disciplina que toca estar ahí. Y si no acata, pues lógicamente, ¿usted cuántos votos sacó? Iba de cuarto, iba de quinto, iba de sexto, entonces casi que con la credencial fija. Sí, señor. Pero ¿cuántos votos sacó? No se pudo contar, porque fue toda la lista como tal, de los cuales pues se presentaban en ese partido. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en política y algo más. A propósito, pienso que esta fue las noticias más protuberantes, porque es que cada rato surge día tras día el dinamismo de la situación económica, de la situación social, de la situación política, internacional, mundial, que nos afecta allí con Ecuador, que ahora los aranceles, otros rifirrafes, que entonces aquí entonces como ya nos cobran el 100%, nosotros también. Yo pienso que debe verse con altura, ¿no? Sí. Ahí donde la importancia, la diplomacia, ¿no? Sí, señor. La diplomacia, pero por ejemplo con Ecuador se juntaron dos del mismo corte, con ese orgullo, con esa prepotencia, y que aquí el que manda soy yo. Sí, señor. Novoa, que es prototipo casi que del mismo presidente que hay en Colombia, ¿no? Sí, señor. De ese el orgullo, es que es aquí así. Sí. Entonces, pues perjudicados quién es, las fronteras, perjudicados quién es el que vive el comercio, perjudicados quién es los que transforman materias primas, porque es que no necesitamos, no podemos decir que Ecuador necesita más de nosotros, que nosotros más de Ecuador. Los pescados, los atunes, todo eso que trae de peces ecuatorianos. A veces nosotros que estamos al interior de los países no entendemos esas dinámicas de las fronteras, ¿no? Porque allá realmente en la frontera no hay frontera. Exacto. Es una sola región. Gran parte, en las fronteras las que sí es el comercio. Decía algún tratadista en materia económica que es diferente, sobre todo en países vecinos, ¿no? Porque es que es atravesar una calle prácticamente, una vía, un puente. Cuando es atravesar con esos rifirrafes internacional los océanos, pues es diferente. Es otra cosa. Pero expliquemos aquí en Bucaramanga, Malpaso y aquí el barrio este que queda allá de Bucaramanga. Una calle es de Girón y otra calle... En Ruitoque, cuando tenemos por allá tres esquinas, está Buenos Aires, Esperanza, la mesa con Piedecuesta, la mesa de los Santos. Es una calle de Florida Blanca. Se encuentra ahí la entrada a Ruitoque Country Club, Piedecuesta, y avanza 5 metros, está Girón, yendo hacia Acapulco, en fin. Entonces, de igual manera pasa. Y entonces en Ecuador está pasando ¿qué eso, Luis Eduardo? Pues que afectado porque son departamentos que viven del comercio. Sí, señor. ¿Sí? De los productos nativos o transformados o materias primas que lógicamente dependemos, no solamente quienes van beneficiados. Usted sabe que Ecuador está en este momento en una crisis de energía. ¿Quién está suministrando la energía? Colombia.
¿sí? En materia petrolera también, algunas circunstancias que Santander, que Colombia está suministrando, pero ya traemos los pescados, ya traemos el comercio, afectados, ¿quién es? Señor. Se dice coloquialmente en la pelea de los burros. El que pierde es el que... ¿Cómo es? Decir, nosotros, el arriero, nosotros. Pues ojalá por bien de ese orgullo nacional, pero el orgullo de esos dos personajes, pues la parte de la diplomacia, de las relaciones internacionales, pues se aplique en torno, por bien de un país, no por bien de dos mandatarios. De dos mandatarios. Otro de los temas que tiene que ver precisamente con lo que decíamos ya entrando acá a lo local, ¿no? Sí, señor. El 31 de mes de marzo, ¿no? Terminaron las elecciones, la inscripción para quienes querían trasladar sus mesas de votación. Su mesa de ¿no? votación, sí, el Decir, censo, para que quede el censo electoral definitivo pues quedó presidencial. En 1.867.345. ¿1 millón? Pero para Santander. Para Santander. Ok. 1.867.345. Santanderianos que podemos votar. 5 santandereanos aptos que podemos participar. Cualquier candidatura presidencial le puede dar esa presidencia, ¿no? Total. ¿Hasta dónde nosotros, siendo la cuarta economía que aporta al PIB, que aporta a la economía nacional, nos relegan hasta el 12, hasta el 13, 14 puestos en materia de inversión, sí, ¿no? Señor. Sí. Y hasta dónde, de igual manera, en lo que tiene que ver de la inversión se anuncia de los candidatos presidenciales, de los 13 candidatos que quedaron, de los que siguen viniendo a Bucaramanga en la búsqueda, esos más de cerca de... Casi 1.900.000. Casi 1.900.000 de conquistarlos, de hablar de materia de inversión, materia de la cual pues no es que nos regalen, es de que nos reinviertan de lo que pagamos en impuestos, ¿no? Total. De las vías, de la seguridad. Es que así es que funciona el Estado. O sea, es circunstancia, porque el músculo financiero de un Estado pues son los impuestos. Y lo que decíamos, que sean acordes, que sean justos, en otras palabras. Y decir que las pasadas elecciones, la del 22 fue el 66%, ¿no? La pasada, cuando usted dice, son las del Congreso. No, la presidencial. Hace 4 años las presidenciales. Listo. El 66.2% participamos. Ok, de ese censo electoral de ese momento. Más que el Congreso. Bien. Participaban más que el Congreso. Y en esta pues la expectativa de ese 1.867.345 santandereanos. Debería superar ese 66%. Sentido común, sí. Sí, debería superarlo. Es que sale siempre más a votar las presidenciales porque ahí sí sale alguna gente del voto de opinión a tomar decisión por alguno de los presidentes que le cautiva a alguno de los candidatos, ¿no? Por eso las presidenciales a veces mueven las fibras, son muy emotivas para que no solo los partidos, las maquinarias, porque eso funciona así también en todo el mundo, salgan a votar, sino también aquel que a veces dice, no, a mí no me gusta la política, pero voy a votar por este presidente. Casi que los cargos unipersonales tienen esa característica. Demanda en que el ciudadano votemos, ¿no? Sí, señor. Que a veces cuando son las colectivas, las corporaciones públicas. Entonces está esa expectativa, pero quedamos en que lo que decíamos al comienzo, de los dos de los candidatos más opcionados según las encuestas, pues el tema que nos preocupa y que es inmediato, volvemos a llover sobre lo mojado, pero es que realmente la problemática este fin de semana cesó mientras se establecen las mesas de concertación, de arreglo, y los candidatos no se pronunciaron en torno a esos temas, ¿no? Preocupante eso, porque es inmediato, requiere solución. Si la solución es cierto, no es inmediata, pero se requiere plantear eso, soluciones en torno a eso. Bueno, lo que tiene que ver con el préstamo, el empréstito de los alcaldes, del gobernador, del mismo presidente, con la forma de recaudar a través de impuestos, a través de medidas, qué sé yo. Para hacer unas inversiones de unas grandes obras. Y cuando no hay pues empréstitos, ¿no? Se va allá a la banca. A la banca. Entonces, pues el proceso es que requiere el Ejecutivo, sea llámese alcalde, llámese gobernador o llámese presidente, pues tiene que ir al conducto regular porque estamos en un Estado de Derecho, ya sea los consejos, las asambleas o al Congreso, ¿no? Sí, señor. Me han preguntado y me pregunto qué habrá pasado con el de Bucaramanga, del doctor Portilla, que pedía facultades al Consejo Municipal para que le autorizase a hacer el empréstito por cerca de
más de 500.000 millones de pesos, ¿no? Medio billón de pesos, ¿sí? Ese sigue todavía, si se puede utilizar la expresión, empantanado. Ajá. Nada que se le da al trámite. El exalcalde Jaime lo intentó casi, creo yo, 3 veces, y no fueron 5, no, fueron 3 veces. No pasó. El alcalde Portilla también ha tenido la iniciativa, y en la última sesión, que fue una sesión que se salió de control, sí, la mesa directiva no logró manejar ese escenario del recinto y se aplazó, pero también los concejales están recusados. Entonces, por tanto, hay que esperar. ¿Por qué motivo? ¿Si es que hay conflicto de intereses? Pareciera que hay conflictos de acuerdo a muchas recusaciones, pero a esto también le han metido temas populistas también, sí, ¿no? Por supuesto. Y que algunos temas, según se dice también, que algunos temas de los cuales contempla esa inversión de ese empréstito, sí, pues no están dentro del plan de desarrollo que se sí, estipuló, entonces que se está improvisando con un sí, crédito a construir unas obras que se requieren, pero claro que que no sí, están contempladas dentro de un marco del plan de desarrollo. el plan de desarrollo, no, por supuesto. A eso iba. No solo es el tema de la recusación, no solo es el tema del discurso populista, sino también aquellos concejales de oposición también hacen un debate muy crítico frente al tecnicismo que debe tener el proyecto. De acuerdo a algunas denuncias que han hecho los mismos concejales, dicen que no se recuentan con los estudios y los diseños frente a esos temas. El incremento ha sido casi del 50%, porque en un principio valían 300.000 millones y ahora valen más de 500.000. ¿Cómo pueden cambiar una obra tan rápido y en corto tiempo el valor de si son las mismas obras? El director de tránsito, el doctor Jair Manrique, decía que la semaforización inteligente tenía un valor hace unos meses y ahora tiene otro. Lo mismo que las grandes obras que pesan. Entonces, son debates técnicos, pero también tienen elementos populistas, y también algunos presumen que pasa eso, porque tampoco uno no lo puede decir, que hay cosas por debajo de la mesa para que se apruebe, que en el pasado no las hubo, o no es que no las hubo, sino que no las plantearon bien por debajo de la mesa. Entonces, que en esta sí, eso hay de todo. Por encima de la mesa. No, bueno, por debajo pues la ponen encima. Pues lo que sí tengo entendido que con ese rifirrafe que hubo sí, entre algunos manifestantes ahí en la barra, ¿no? Sí, Y el sí, consejo, sí. y entre el mismo consejo, que se iban yendo incluso a las manos en Sí, algunos momentos, en muy algunas feo, circunstancias, muy feo. bochornoso esta situación, pero de todas formas en las primeras de cambio de estas facultades que pedía el señor alcalde Portilla, pues lógicamente en la comisión primera pasó. Sí, De los en comisión 7 sí votos, pasó. no hubo ninguna objeción, los 7 concejales votaron. Entonces eran porque los 7 son de gobierno. Ajá. Creería O sea, ¿están de uno, acuerdo? ¿no? Sí. Están de acuerdo. Pero en plenaria sí es donde se han presentado los Es inconvenientes. decir, que se puede demorar o en cualquier momento surge, Vamos a ver qué pasa. como el ave Sí, fénix. sí. También por ahí, Por allá tipo otros alcaldes. 5 de la mañana, 6 de la mañana, Bueno, o 11 de la noche. Pero es que eso, a ver, de todos modos, se tiene que aprobar o no aprobar, sea en la noche, en el día, en la madrugada. Pero se saca debate en momentos en que se saca la plenaria en momentos que se ha dificultado que las veedurías, que los líderes comunales, que la gente que no está de acuerdo Sí. a la misma posición, pues no puede asistir, por ejemplo. Pero pueden asistir, sea en la noche, en el día, en la madrugada, pueden asistir. Lo que deben hacer es, cuando se asista, que eso no se convierta en un escenario de agresiones, que Claro, no se puede hacer, no, porque bochornoso, puede ser no que puede para la presentarse. próxima el presidente tome la decisión de decir no sesionamos a puerta cerrada. ¿Mm? Entonces ahí sí no va a importar si es en la noche o en la madrugada. Mire, Freddy, la academia debe pronunciarse, Sí. ¿no? La Cámara de Comercio que dice tener un equipo técnico también, Sí. ¿no? Que a veces dice que la Cámara de Comercio se vuelve contratista en algunas obras, Sí, y cuando no es tenida en claro que cuenta, sí. entonces pasa la oposición también, ¿no? Ese es el rumor que hay. La otra es la Sociedad Santandereana de Ingenieros, ya se ha Sí, señor. pronunciado, dice que es la improvisación, que no hay Sí, proyectos. señor. Que es lo que dice la oposición, que le estaba Exacto, diciendo, que no tienen los exacto. diseños, que tienen los estudios necesarios para hacer eso. Bueno, Entonces, por bueno, ¿y bien, qué terminas? porque es que a todos nos afecta. Yo pienso que es el departamento. Si bien es cierto que es el municipio capital, como es Bucaramanga, Sí. y los impuestos es los impuestos Sí. de la capital, pero también a través del área metropolitana está Girón, Sí. está Piedecuesta, está Florida, y el mismo departamento cuando Sí. hablamos de movilidad, cuando hablamos de obras de inversión, cuando hablamos de que el gobierno nacional
nacional, los últimos 3 gobiernos nacionales no han invertido obras realmente de relevancia para Santander, pues tampoco no podemos desaprovechar que un empréstito de esto sean para obras que no va a satisfacer a todo un conglomerado, articular a un departamento o al menos el área metropolitana. Pero aquí hay una cosa también, que no es que se esté en contra de las inversiones, y se requieren las grandes obras, ¿no? Porque es que también, así como a veces la oposición monta un discurso populista, el gobierno, en este caso de Bucaramanga, también monta su discurso populista. Claro. Es que no quieren que las obras se hagan. No, tampoco no es así. Lo que se quiere es que se hagan, pero que haya claridad en las obras. Por eso se habla del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal. 2 términos, ¿no? La austeridad y la priorización de las obras, ¿no? Porque hay muchas obras que requerimos en el país, requerimos en el departamento, en los municipios, pero ante todo que sea con austeridad y que sean priorización. Claro. ¿Cuál va a ser la más necesaria? Son muchas, pero ¿cuál es la que nos genera un mejor impacto? Porque es que todo es de los impuestos, de los tributos, y cuando hablamos de lo que tributamos a través del IVA, a través del impuesto predial, de industria y comercio, en fin, todo lo que tiene que ser ramillete de impuestos, pues es quererlos verlos reinvertidos allá en la vereda, en el barrio, en el municipio. Hoy cuando vuelvo e insisto, nos estamos quedando rezagados en ese desarrollo, ya por espacio de los últimos 3 presidentes que eran invertidos a Santander. Ahí se paralizó nuevamente la variante de San Gil, porque nuevamente, a pesar de que estaba en COMPES, a pesar de que se habían presupuestado, a pesar de que se estaba haciendo una convocatoria para una licitación, entonces vuelve y se paraliza. Entonces ya le queda para el nuevo presidente que venga a través de envías, a través del ministerio, qué sé yo. Mientras tanto, esos rifirrafes, mientras tanto, cuando hablamos y insistimos en que la clase política, la primera tarea con quienes hemos tenido la oportunidad de hablar, que nos hemos encontrado en las famosas manifestaciones, o que nos encontramos así, entonces, la unidad. Así hay diferencias ideológicas. Sí, señor. Pero debemos copiar de lo bueno a los países y a los costeños. Que hay divergencias ideológicas, pero hay unidad para el desarrollo. Lastimosamente somos característicos de que cada quien por su lado y no reclamamos obras de infraestructura, obras que realmente articulen el desarrollo de un departamento. Oiga, y ahí entre su computador, en su tarjeta de apuntes, no tiene las visitas que hicieron los candidatos presidenciales, unos en las calles, en Neomundo, otros en la plazoleta cívica. Las estrategias ¿Quiénes estuvieron? ¿No vio por ahí? ¿Usted hizo un recorrido para mirar quiénes estaban? Sí, claro, porque se trata, porque yo soy de los que piensan que si en las redes que están de moda, pero también se prestan con la inteligencia artificial para hacer los montajes, ¿no? O hacer daño, entonces llegan temprano a la reunión, si la reunión es a las 5 de la tarde, entonces llegan a las 2 y toman una foto y dicen, miren, la reunión no vino nadie. O quitar o poner, usted sabe que una pobre reunión o una reunión pobre, pues se nutre, o lo contrario, una nutrida reunión, manifestación, se saca. Hoy la inteligencia artificial facilita. Entonces, dado a que pues asiste uno en la medida para uno cerciorar su propia opinión, ¿no? ¿Y cuál fue su opinión de esas 2 visitas? La particular, masiva. Una reunión de... Las 2 presencias de los 2 candidatos a la presidencia, tanto de Paloma Valencia, la que estuvo en Neomundo, Paloma concurrida. Valencia. Sí, señor. Concurrida. Clase política. Que fueron varias. Clase política, pero la central, la de Neomundo, ¿no? No, pero venga, le digo, es que yo no tuve la oportunidad de ir a la Cepeda, la vi por algunos videos, algunas fotos, ahí en la plazoleta, pero sí tuve la oportunidad. Pero fueron 2 centrales de manifestaciones, la de Paloma en Neomundo, ¿no? Otra con el sector empresarial, un desayuno, tengo entendido que hubo. A mediodía. Fue almuerzo. Fue a mediodía. Sí, pero los empresarios, yo creo que había grandes empresarios, no van por un almuerzo. Sí, o sea, pero el chaque no es el almuerzo, el chaque es la reunión. Es escuchar las propuestas escuchar las propuestas. Entonces, yo sí estuve en la de Neomundo y hubo una reunión concurrida que usted dice que fue la que se realizó el jueves, cerca de las 6 de la tarde, donde el auditorio completamente lleno, muchas personas se quedaron por fuera del evento. Creería yo que hubo aproximadamente unas 5.000 personas, eso fue el jueves. Posteriormente, el sábado, el encuentro de empresarios también, creería yo que cerca de más de 2.000 empresarios. ¿Y cuántos empresarios hay en Santander?
Uy, eso es muchísimo, porque es que Es que cuando hablamos de empresarios, empresa, microempresa, claro, son grandes empresas. emprendimientos, Por emprendedores, microempresarios, O sea, grandes empresarios, todos. ese empresario, ese microempresario, esa familia Esos empresa, también. es tenido en cuenta únicamente en tiempo electoral, pero cuando volvemos la materia de inversión, Claro. en materia de emprendimiento, Hay ¿son tenidos que en cuenta? preguntarles esas cosas, porque cómo les afecta a un empresario cuando el tema de los impuestos se les incrementa. Claro, claro. Al grande y al pequeño. Claro. El salario mínimo Toda la cadena legal productiva. vigente, cómo le afecta el que tiene el restaurante y tiene sus 3 todo el mundo. empleados y dicen, uy, ahora tengo que pagar tanto. ¿Qué pasa? Sí. A todos nos afecta las decisiones. Y otro gran evento que hubo también ahí fue con juntas de acción comunal que se reunieron, es decir, líderes sociales del departamento. Yo vi como unas Eso es 500 lo personas. bueno que es esas, tenido en cuenta muy en bueno. campaña electoral, pero en materia de También, inversión de los sí. alcaldes, de los gobernadores, de la presidencia, son tenidos en cuenta para inversión, para decirles, si bien es cierto que, por ejemplo, esos convenios solidarios. Con la Junta de Acción son tenidos Comunal. en cuenta algunos, o ustedes no estuvieron conmigo, dice el presidente, esa región no estuvo, el gobernador de esa región, o ese alcalde. ¿A quiénes vio usted, por ejemplo, para hablar de eso y te hablamos el No, de eso Cepeda? es general. Así como General que porque- políticos porque había. general, porque es En la de que Paloma. vemos, por ejemplo, en circunstancias, vemos una clase política en ambas. Por eso, pero usted En aquí, ambas. No, usted como estuvo en pero los dos. detallar, porque detallar es muy difícil. Porque No, pues yo uno sí ve- vi algunos, y puedo dar vemos unos las nombres. tendencias, por ejemplo, de lo de Paloma, pues, ¿quién estaba? El Centro Sí. Democrático. Los dos parlamentarios elegidos y el senador del Centro Democrático Sí. de Santander. Sí. De igual manera, Miguel Ángel Pinto, De Partido actual Liberal. senador. Actual senador. Sí. En el otro también habían congresistas actuales y otros elegidos. O sea, es difícil. Y en ese también estuvieron del Partido Conservador. Luis Eduardo Díaz Mateos y el coronel Blanco Exacto, hicieron presencia. exacto. Sí, no, mentira, Por no eso hicieron, yo- no, venga, discúlpeme, no hicieron presencia. Unos elegidos y otros que no fueron elegidos, y es difícil porque en ambos hay clase política, Sí. no podemos desconocer. Venga, y en ambos hay gremiales, en ambos hay empresariales, en todas las campañas, Sí. en las 13 campañas hay empresarios que Sí. comparten una u otra fórmula. Luis- Hay líderes comunales que comparten una u otra Luis fórmula. Eduardo, el evento, sí, hubo presencia en el de Paloma, de lo que usted acabó de nombrar, había mucho conservador, ¿sí? Pero no estaba presente Luis Eduardo Díaz Mateos ni el coronel, pues porque el Partido Conservador no ha hecho adhesión a ninguna Sí, claro, campaña, claro. pero sí hay mucho conservador. Y en el de Pero Cepeda, la tendencia, y en el de Cepeda, ¿quiénes Por eso le digo, estaban? clase política, estaba... ¿El doctor él es Geralirio alcalde, estuvo? Vi a su hijo, a Miguel Ángel Moreno Suárez. Exalcalde de Florida Vi Blanca. varias gente Ellos que tomaron está- ya la decisión de estar allá, Lo eso que está bien. Dicen que estaba el Pote, Edgar Gómez Román. Pues con debe estar allá Camacho. porque él terminó de hacer una Pues campaña. yo no lo vi, dicen. Es que una cosa ok, es, no dicen, lo vio. a otra que yo vi allá en de Paloma. Pero podría estar allá porque ellos suben en marcha. Al exalcalde de Piedecuesta, el diputado, el de Jesús Becerra Ayala, Ese sí a lo vi, Jorge Gómez Celis, de igual manera. Olger Díaz. A Oscar Villamizar. Eso sí lo vimos a en Jonathan, Mundo. el recientemente elegido parlamentario, el de Sí, Girón. sí, en sí, fin. Sí, pero porque es bastante la participación. Y una cosa es recinto cerrado y otra cosa plaza pública, total, ¿no? Total. Eso es Entonces, verdad. ahí, pensando por esa diferencia, en todos masivas, en Sí. esas dos presencias, pero a donde voy ¿Y el yo, Tigre? Santander, Que son los otros él que vino marcan. desde comienzo de año, él vino ¿Será que vino muy temprano? Abonó terreno, a conocer No, el terreno, el Tigre. abonó el terreno y otro vino y No, cosecharon. vino a conocer el terreno, de pronto, No. pues, está mirando las estrategias en los últimos días, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, ya que hubo dos grandes escenarios políticos, el de Cepeda y el de Paloma en Bucaramanga, le toca ahora al Tigre volver al área metropolitana y hacer un gran evento. Yo creo que los que asesoran al Tigre hicieron, no sé si lo asesoraron mal porque lo trajeron tantas veces antes de las elecciones atípicas de Bucaramanga, como usted dice, abonó el terreno para que otros cosecharan. Y mire O cómo ya se conoce diluye. el terreno y viene con otras estrategias. A lo mejor ¿Qué es lo vendrá. que pasa? Tenemos en el próximo programa mirar los eslogans. ¿Los eslogans dice algo? Cada quien tiene su eslogan, ¿no? Sí. Los 13 candidatos. Sí, por lo ¿Quién la general. crea? Por lo general, el estratega de marketing político. Te dice usted esto, hasta la vestimenta, Sí. ¿no? Hasta la posición. No todo, como visten además. Sí, como usted lo sabe. Exacto, Oiga, Luis Eduardo, exacto. pero antes de seguir la otra nota, déjeme decirle algo. También en la manifestación de política que hubo del Centro Democrático con los demás partidos que están ayudando con su candidata Paloma Valencia, hizo presencia también Daniel Oviedo,
ojo con ese candidato vicepresidencial porque creo que le va a sumar muchísimo. Llegó en horas de la tarde del viernes, acompañó la reunión que habían con líderes comunales y luego se desplazó por las calles de Bucaramanga en cabecera, el Parque San Pío, con el y es mucho periodiquillo. con el periodicazo y una acogida impresionante. Claro. Yo tuve la oportunidad Pues de es que acompañar eso y uno ve cómo la Claro. gente se le acerca porque ven a Es una un persona personaje distinta a lo de la política. particular, Sí. es un Y yo personaje creo particular. que eso le va a sumar Bueno. muchísimo a la campaña de Paloma Es Valencia. que yo pienso que en ambas campañas, en las dos, nos dice que las dos más opcionadas a llegar al primer cargo, la indígena, la También, vicepresidenta, un sector importante. es de descendencia también de un líder de otras décadas, Ok. del Cauca, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que en ambas campañas los vicepresidentes están Tuvieron aportando. digámoslo así, la estrategia electoral suma distinto, discúlpenme, con lo de, Ambos se han hecho con contar. lo de la- con lo de la- con el senadora- tigre. La senadora vicepresidenta Ya de sí, Cepeda sí. se hizo contar. Sí. De igual manera, el vicepresidente de Paloma también se Mira, ha hecho aquí contar. toca Alcaldía sumar. de Bogotá, en fin, se han hecho contar. Y aquí toca es sumar, Luis Eduardo, y toca tener dos agendas políticas, que el presidente vaya por un lado, el candidato presidencial o la candidata presidencial, y el candidato Cada quien con una agenda aparte. cada quien con y sus sumen, amiguitos. y sumen. Y esto es lo que está pasando al menos en la de Paloma, donde por un lado va Paloma y por otro lado va Oviedo. Y ese más que tiene esa campaña, eso suma. En ambas Pero si no campañas va suman, el candidato, pues difícil. Claro, claro. De igual manera, pues no vinieron los vicepresidentes juntos, presidente y vicepresidente a Bucaramanga. No. Cada quien, porque el uno que estaba en Pasto, la Eso, toca vicepresidenta, hacer esa agenda. que el otro estaba no sé dónde. Que Bueno, yo es no parte- veo, estrategias yo también. no veo eso, es el candidato vicepresidencial del Tigre, no se lo veo. Estrategia. ¿Sí? Restrepo, pues es técnico, de pronto Por en eso. la universidad, cautivando a los docentes, los compañeros de las universidades. Debe tener Es su agenda técnico, ¿no? propia, ¿cierto? Vamos Bueno. a ver. Otro tema que tiene que Sí, ver, señor. elecciones, ya se aproximan 26 de abril. Ok, la de elecciones la acción comunales, comunal. ¿no? Que también Importantísimas. ahorita están asistiendo los candidatos presidenciales, convocándolos, la importancia. Uy, Yo muy pienso que importante. es importante desde ese punto de vista de un derecho fundamental de participación ciudadana, Sí. elegir y ser elegidos. Ojalá haya menos rifirrafes, ojalá no se divida más lo que está el país en ese barrio, en esa vereda, Sí. que unan a esos habitantes no las divergencias, sino las necesidades. Sí, y señor. al igual que reclamamos lo ideológico en las diferentes regiones, en Santander, en Antioquia y en la costa, las apliquemos también nosotros acá. 26 de abril las elecciones O sea, comunales. domingo. Es un domingo, 26 de abril. Bueno, otro tema, ya entrando en la recta final, lo que tiene que ver precisamente lo que son las elecciones atípicas, lo que hablábamos en la Concia, ¿no? Sí, sí. Concepción, Concepción. municipio de Lanar, nacional. Se le fue el alcalde, entonces elección. ¿Tiene la fecha de cuándo es? 19 de abril. Upa. Próximo 19 de abril. El próximo domingo. Elecciones. No la tenía clara ese datico. Elecciones que vamos a tener allá en la Concia, en la capital Lanar, la fiesta y la feria de la Concepción, enclaustrado allá en la provincia de García Rovira. Sí. En fin, pues hay que recordar que precisamente se llevan a cabo porque se presentó la doble militancia del alcalde y Del que alcalde, nuevamente sí. pues se presentan esos comicios electorales. Estaremos prestos precisamente a lo que es los concianos. Sí, de así la se le llama Concia, concianos. Precisamente, El alcalde era Eduardo Abril Borrero. exacto. Y el 19 de abril, entonces son las elecciones, quedó por fuera, ¿no? Y se presentó como candidato de nuevo, ¿no? Sacó 1.806 votos, pero me decía que hoy usted la vez pasada que el segundo no se presentó. Rarísimo, Cristian Ismael Vázquez, que sacó 1.687 Pues votos. esperamos allá que los Bueno. roverenses, los de la Concia, elijan. y Tomen que una buena decisión. Ya prácticamente un año larguito que queda por terminar este periodo de lo que son estos municipios que requieren y que debe ponerse, por eso se requiere esa reforma electoral, la reforma política en torno precisamente a estas situaciones que desestabilizan a un municipio, a una región, porque Sí, el que señor. llega tiene que seguir un plan de desarrollo, pero lo destroza si no es de la misma tendencia, en fin, todo lo pertinente. Pues estando ya y entrando en la recta final, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, Freddy, pues ya estando en la recta final también de lo que va a ser el 31 de mayo, ¿no? De a escasos días, escasos 50 días, 50 creería yo. días prácticamente de lo que estamos para elegir al primer cargo, al representante de esta red pública,
la red de todo, Sí. pues estaremos atentos a lo que suceda, a lo que aconteza, en lo que es la decisión que, en el caso particular de los santandereanos, vamos a votar 1.800.000, casi 1.900.000. Casi 1.900.000, sí, señor, Que usted lo dicen y que pueden poner o quitar Sí. presidente. Pues Freddy, estaremos atentos Gracias. a lo que acontezca, a lo que suceda, porque la política sigue siendo dinámica. El Congreso de la República ya se alistan los trajes, las delegaciones para posesionarse el próximo Sí, 20 señor. de julio. En fin, todo lo pertinente de lo que es ese trajinar político en política y algo más. De nuevo, mil gracias, Luis Eduardo, por su invitación y, por supuesto, aquí en Política y Algo Más. Si Dios nos lo permite, nos veremos en 8 días para seguir hablando de estos temas tan importantes que nos gusta tanto. Efectivamente, si el Todopoderoso nos lo permite, como usted lo manifiesta, estaremos acá reencontrándonos ustedes y nosotros en otra entrega, en lo que tiene que ver con la política pública, la política electoral, lo que alrededor de ese entorno sucede y que lógicamente acá de primera mano, con respeto, con altura, con la ética, con lo que tiene que ver la imparcialidad, tratamos acá sin que deje de ser noticia pedagógica y didáctica en política y algo más. Freddy Garzón y su amigo Luis Eduardo Arias Jaimes, Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, les invitamos para que permanezcamos en la sintonía del canal 2 de Digital como de Buenavisión y Dios mediante, como lo decíamos, la próxima semana estaremos en otra entrega de Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Política y Algo Más.